Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 20 de abril, en esta tercera semana del tiempo de Pascua. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cristo ha resucitado. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a Santa Inés del Monte Pulciano, Virgen. En un famoso cuadro de Tiepolo se encuentran las tres grandes santas dominicas, Catalina de Siena, Rosa de Lima e Inés de Monte Pulciano. Esta última está arrodillada a los pies de la Virgen y contempla un pequeño crucifijo que el niño Jesús le dio durante una aparición. La vida de Santa Inés está llena de prodigios desde el día de su nacimiento, en el año 1274 en Graciano Vecchio, a orillas del lago Trasimeno, cuando su cuna quedó iluminada improvisadamente hasta 60 años después de su muerte, cuando Catalina de Siena fue a su tumba en peregrinación. Cuando la santa de Siena se inclinó para besarle el pie, éste se levantó y así quedó en esa posición. Una mañana, mientras Sor Inés estaba en la oración ante el altar, después que el obispo había celebrado la misa, el mantel quedó tapado repentinamente por una capa de maná. En Chianciano, a donde había ido por unas aguas saludables y por obedecer a los superiores, de improviso surgió una nueva fuente que todavía hoy lleva su nombre. Pero el prodigio más grande es la conmovedora sencillez y la transparencia de su alma, de la que salía un encanto irresistible. Catalina de Siena, en su colorido lenguaje, define a Santa Inés comedora y gustadora de almas, porque la caridad siempre ardía en su corazón. Su biógrafo, el beato Raimundo de Capua, habla de visible fuerza ejercitada por su santidad, que tenía que difundirse y comunicarse. Nació de noble familia y a los 9 años entró en el monasterio de las Dominicas del Saco, llamadas así por la forma del hábito que llevaban. Saco quiere decir talego o costal. A los 15 años, por un indulto especial del Papa, fue nombrada superiora del monasterio de Proceno, un pueblo de la diócesis de Aquepandente, pero los habitantes del Monte Pulciano la reclamaron para ellos, con reiteradas peticiones al obispo y súplicas a la interesada. Entonces Inés, viendo que esa era la voluntad de Dios, aceptó y regresó definitivamente a la ciudad, que después la elegiría como su protectora. El nuevo monasterio del Monte Pulciano fue inaugurado el 3 de julio de 1306 y al mes siguiente hacía sus votos el primer grupo de religiosas. El 23 de septiembre siguiente Inés fue elegida superiora y lo fue hasta su muerte, el 20 de abril del 1317. Sobre la tumba de la humilde abadesa del Monte Pulciano siguieron manifestándose los signos de la divina predilección. Su fiesta se celebraba en Monte Pulciano desde comienzos del 1500, 200 años antes de la canonización oficial, que tuvo lugar el 10 de diciembre de 1726. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Inés del Monte Pulciano, Virgen. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado».
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya nos encontramos en la tercera semana de Pascua, un tiempo muy propicio para vivir la resurrección del Señor, para que tengamos signos de resucitados, un compartir, un agape fraterno, una fiesta auténticamente cristiana que se haga en las comunidades, la participación en el Vía Lucis, entre otras acciones que podemos realizar los católicos para que se note que Cristo está vivo y que juntamente con Él vivimos nosotros, siempre y cuando nos dejemos transformar, siempre y cuando renunciemos al mal, siempre y cuando nos vayamos a confesar y pidamos perdón de nuestros pecados, viviendo en gracia de Dios. Eso es vivir como resucitado. Así que te invito para que lo hagas. No puede ser que un cristiano diga: yo estoy resucitado, yo amo a Jesús, yo vivo según los criterios del Evangelio, y viva en pecado, y viva en la oscuridad, y viva con una vida doble, triple, cuádruple. Ya que está de moda el saldo en los teléfonos, algo así, viven muchos cristianos. No, es importante vivir según Cristo, es importante vivir según los criterios del Evangelio, según la misma persona de Jesús. Y esto se vive con la resurrección. Y así vivía, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, del 8 al 15, que es la primera lectura de hoy, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales, pero a algunos les incomodaba. Claro, cuando vivimos según el Evangelio, cuando vivimos imitando a Jesús, vamos a ser incómodos al mundo, vamos a ser incómodos a la sociedad. Cuando vivimos en la luz de Cristo, seremos incómodos para aquellos que viven en la oscuridad del pecado, aquellos que siempre han vivido en las tinieblas, aquellos que viven en las injusticias. Cuando un hijo de Dios vive según la justicia de Dios, aquellos que son injustos, aquellos que viven en la corrupción, en la impunidad, se van a sentir amenazados. Aquellos que viven en la cultura de la muerte, cuando nosotros defendemos la vida humana desde su concepción hasta su muerte natural, se van a sentir incómodos, ¿sí? Cuando nosotros vivimos buscando la paz, aquellos que buscan la violencia y la guerra se van a sentir furiosos contra nosotros, porque proclamamos un mundo en donde Cristo pide la paz, como actualmente sabemos que lo ha hecho perfectamente bien y con una voz profética el Papa León XIV. Y eso significa vivir resucitados. La primera lectura es grandiosa el día de hoy, los Hechos de los Apóstoles 6. Y nos damos cuenta cómo Esteban, aquel hombre lleno de Dios, pues es incómodo, dice hoy el texto, para algunos judíos. Se ponen a discutir con él y no lo pueden refutar. ¿Y qué es lo que hacen? Le ponen falsos testigos. Lo llevan ante el Sanedrín. Y hermano, hermana, no te sorprendas cuando hayan personas que te señalen, que te critiquen, que injustamente quieran hacerte caer porque les pareces incómodo, les pareces una amenaza, les pareces aquella persona contraria a sus criterios y a sus principios. ¿Por qué? Porque eso que viven viene del mal. Si nosotros vivimos según los criterios de Cristo, atengámonos a que vamos a ser incómodos a muchos, pero esto no nos tiene que preocupar, no nos tiene que asustar, al contrario, debemos vivir alegres, felices, porque Cristo ha transformado nuestra vida y nuestra historia. Ya lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas: todo lo que tengo lo considero basura con tal de ganar a Cristo, porque he ganado a Cristo, porque ahora conozco a Cristo. Sí, es la actitud, repito, de un resucitado, de alguien que se ha encontrado con el Señor y que vive según la gracia de Dios. Qué importante es vivir de esa manera. El texto de hoy, según San Juan capítulo 6, el Evangelio, nos habla que después de la multiplicación de los panes, Jesús dio de comer a 5,000 hombres. Sí, en esa multiplicación, pero después lo vieron caminar sobre las aguas. Luego la multitud se fue a la otra orilla pensando que ahí estaba Jesús, pero se dieron cuenta que solo sus discípulos estaban allí. ¿Dónde se había quedado Jesús? Jesús siempre se quedaba a solas, se quedaba en oración toda la noche. ¿Cuánto de oración hacemos los cristianos? Nos cuesta hacer oración, nos cuesta tener la disciplina de orar.
Para poder vencernos a nosotros mismos, para poder vencer al mundo, necesitamos encontrarnos con Dios. No podemos decir cumplo la voluntad de Dios. No podemos decir vivo como un resucitado. No podemos decir yo busco la paz. Yo soy un hombre, una mujer que busca la justicia en mi trabajo, en la sociedad. Si no oro, si no me lleno de la misericordia y del amor de Dios, buscándolo ahí en la hora santa. ¿Sí? Buscándolo en la adoración eucarística, en el sagrario, buscándolo en la Santa Eucaristía, buscándolo en los sacramentos, confesándome periódicamente. No puedo entonces dar la talla. Por eso es importante tener la actitud de Jesús, oración constante. Dice el texto bíblico de hoy que la multitud andaba siguiendo a Jesús. ¿Sí? Vieron que no estaba Jesús y se embarcaron a Cafarnaúm para buscarlo. Lo encontraron. ¿Cuándo llegaste acá, maestro?, le han preguntado. Y Jesús les responde: les aseguro que no me andan buscando por haber visto señales, sino por haber comido de aquellos panes. Pero Jesús también les advierte y Jesús también se los recuerda: no trabajen por ese alimento se acaba, ¿sí? Más bien trabajen por el alimento que dura para la vida eterna, es decir, por el mismo Cristo Jesús debemos de trabajar. No nos tiene que motivar el recibir premios en esta tierra, el buscar títulos, honores y glorias acá, está diciendo Jesús. Más bien busquemos aquel alimento que sí perdura, ¿sí? Y eso es precisamente el cielo. Estar viviendo sobre este mundo, tener los pies sobre la tierra, pero el corazón y la mirada en el cielo, nos está diciendo Jesús. Tratemos de vivir según los criterios del Evangelio, de tal manera pues que algún día nos ganemos la vida eterna. Y a esto estamos invitados. En tu trabajo trata de vivir como si fuera el primero, el único y el último día de tu vida, ¿sí? Cumpliendo la voluntad de Dios, con esa alegría de sentirnos hijos de Dios, no teniéndole miedo a la muerte, ni viviendo con sustos y temores a que algún día nos vamos a condenar, no, viviendo por amor a Dios, viviendo con ese conocimiento de saber que Él está con nosotros. A eso estamos invitados en este tiempo de Pascua. Y por eso el Señor nos invita a creer, a confiar. Es la última frase del Evangelio de hoy, ¿sí? La obra de Dios consiste en que crean, dice hoy el Evangelio. Bueno, pidámosle al Señor que nos ayude a creer y a confiar en su infinita misericordia, y que podamos nosotros ser misericordiosos con el prójimo. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.